Hola. Buenas tardes. Días. Pues muchas gracias por haber venido. Nos alegra mucho a los que están en la mesa, a las que están en la mesa y a los que estamos detrás, pues que haya tenido buena convocatoria esta iniciativa. La idea surgió de un grupo que tenemos para informar un poco antes de la visita de Marichuy, quién es Marichuy, qué significa Marichuy, en todo el proceso electoral que nos viene, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que igual no lo tienen claro, otros que sí, que está estupendo, pero queríamos como prevenir un espacio de información en el que hubieran tanto académicos como alumnos, pero que no fuera académico. Esto es un conversatorio. Las que están en la mesa tienen unas ideas, preguntas que van a plantearlas a ustedes, pero la idea es que sean como pues de ida y vuelta, ¿no? Porque no es que vengan a darles como una lección o una clase o una conferencia, sino que ustedes las dudas que tengan o comentarios, no sé, inquietudes, lo que sea, que lo puedan plantear para que pues nos alimentemos tanto los que están en la mesa como los que están del otro lado. Entonces sí es muy feo esto que estemos más altas, pero pues no hay manera de cambiar tan rápido la estructura de la sala, pero imagínense que estamos todos en una mesa redonda para que no tengan como pena o susto de preguntar o de decir, ¿va? Yo soy Cristina, soy de Historia, Claudia, que es de Estudios Internacionales, Mariana, que es de el PRAMI, del Programa de Asuntos Migratorios, uno de los tantos programas de ICNSK en Ibero, Elena y Jimena, que son estudiantes de Ciencias Políticas, ¿vale? Y Silvia, que es de Filosofía. Entonces yo no voy a hablar, en realidad van a hablar ellas, pero gracias por venir. Silvia, si quieres pasar con nosotros. Pues buenos días. Como ya lo comentó Cris, la verdad nos da mucho gusto tenerles presentes. Esto es importante porque, como sondeando un poco en la comunidad universitaria de la Ibero, reconocemos que hay una descontextualización en la mayoría, no hay que generalizar. Hay también mucha falta de información, que incluso se desconoce qué es esto de la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, que es incluso el Consejo Indígena de Gobierno, quién es Marichuy, que se está postulando, respaldada por el Consejo Indígena de Gobierno como candidata a la presidencia de México en la coyuntura electoral de 2018. Entonces, es por esto que pensamos muy relevante tener una sesión, sobre todo informativa, en la que también podamos como dar un preámbulo de cómo surge esta propuesta de tener a Marichuy como vocera del Consejo, pero también como candidata independiente. ¿Quién es Marichuy? ¿Qué implica? Y algunas reflexiones, ¿no?, en torno a su candidatura, qué la hace diferente, en vista de que hoy por hoy tenemos en México un total de 48 candidaturas independientes y va a ser este año una de las elecciones más grandes que ha tenido México en la historia, porque no nada más se va a elegir presidente, sino también diputados, se van a elegir también representantes estatales. Entonces va a ser una contienda electoral muy complicada, ¿no? Vamos a empezar a ver un bombardeo de información, de propaganda política, pero es importante conocer que también existen otras opciones a las que podemos mirar, ¿no? Y el papel que también nos corresponde a nosotros desde la comunidad universitaria para apoyar este tipo de propuestas. Entonces, más o menos la dinámica será darles un contexto para informarles, para que todos sepamos de dónde nace la propuesta del CIG, del Consejo Indígena de Gobierno, y cuáles son los principios de esta propuesta de tener a Marichuy, qué es lo que mueve esta candidatura en particular, y algunas reflexiones tanto de las profesoras del programa Asuntos Migratorios como de las alumnas. Creo que el papel de las alumnas en esta mesa también es muy importante, porque sí es muy interesante notar cómo incluso dentro de los mismos alumnos y alumnas no ha habido mucha movilización al respecto, y creo que es interesante que Jimena y Elena nos compartan también, estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Ciencias Políticas, qué las trae aquí a involucrarse también activamente en poder incluso recaudar firmas, ¿no?, para Marichuy. Entonces, bueno, les daré un preámbulo y ya pasaremos como algunas reflexiones, si les parece bien. Comentando, bueno,
me gustaría como sondear un poco, ¿quién de ustedes, alce la mano, ha escuchado qué es esto del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno? Ok. ¿Quién había escuchado incluso de que existe la propuesta de Marichuy como candidata independiente a la presidencia de 2018? Ok, entonces quizás se desconoce un poco qué es esto del Consejo Indígena de Gobierno, pero hay un poco más de conocimiento que hemos escuchado acerca de Marichuy. Menciono el Congreso Nacional Indígena de Gobierno porque de ahí se remonta toda esta historia que trae a Marichuy hoy por hoy a contener a la presidencia como candidata independiente. Les cuento brevemente un poco de historia, ¿no? El Congreso Nacional Indígena se constituye el 12 de octubre de 1996. El 12 de octubre, como sabemos, algunas veces se le llama el Día del Descubrimiento de América, pero es importante reconocer que el 12 de octubre es en realidad también el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, ¿verdad? Después de la conquista, o a partir de la conquista. Y surge justo 2 años después del levantamiento zapatista, del 1 de enero de 1994. Entonces, más o menos como que nos contextualizamos por ahí. Y el Congreso Nacional Indígena es considerado la casa de todos los pueblos originarios en el país. Entonces, es el espacio donde se reúnen a manera de asamblea diferentes comunidades o representantes de comunidades y pueblos originarios para discutir acerca de sus problemáticas, de lo que les duele, de lo que les atraviesa, todas estas cuestiones a las que se tienen que enfrentar como pueblos originarios. Y el Consejo Indígena de Gobierno, entonces tenemos al Congreso y luego el Consejo Indígena de Gobierno, surge como una propuesta en 2016, en vista de que, bueno, los pueblos originarios en México y creo que en América Latina comparten estas mismas circunstancias en el que se les está despojando, en el que se les está también haciendo menos, ¿no? Y es como la tradición en México. En realidad los pueblos originarios no tienen un lugar o una voz genuina en la política de México. Sin embargo, ellos desde sus propias organizaciones autónomas están tratando de pues hacer que nosotros mestizos, quienes nos encontramos también en espacios muy privilegiados y en estratos socioeconómicos privilegiados, escuchamos su voz. El Consejo Indígena de Gobierno se constituye entonces en 2016, tiene apenas muy poco, ¿no? De hecho, el 1 de enero de 2017 es cuando se da a conocer que se iba a constituir el Consejo Indígena de Gobierno. ¿Y por qué? Esto es con la intención de poder generar nuevas estrategias políticas que permitan también a los pueblos originarios poder tener una participación mucho mayor y una presencia mayor en la política y en el plan político de México, digámoslo así. Se hizo un proceso de consulta popular en el cual estuvieron representadas 523 comunidades de 25 estados del país, con 43 pueblos originarios representados, en donde se fue a preguntar a las comunidades si la gente consideraba que el Congreso Nacional Indígena debería tener un consejo indígena y que sí habría el consenso de todos los pueblos originarios de México de que incluso se participara en la contienda electoral de 2018. Entonces eso es lo interesante, cómo se ha hecho un proceso de consulta popular, de ir a cada una de estas 523 comunidades a preguntar si eso les representaba y si eso parecía lo adecuado para los pueblos originarios. Y de ahí se da a conocer el resultado a través de una discusión en asamblea, a manera comunitaria, de decidir si o no se lanzaba la propuesta de que una vocera representara a todos esos pueblos a través y con el respaldo del Consejo Indígena de Gobierno. Lo interesante es que el Congreso Nacional Indígena y este consejo se basan en ciertos principios, que son los 7 principios que caracterizan al movimiento zapatista. Son los 7 principios del mandar obedeciendo. No sé si ustedes lo conocen. ¿Quién de ustedes ha escuchado los principios zapatistas de mandar obedeciendo? ¿Quisieran compartir algo? No sé, para hacerlo un poco más dinámico.
¿qué saben de estos principios y en qué se basan? Quizás no los tienen que decir todos, pero ayudarían, ¿sí? Hola a todas y a todos. Desde mi perspectiva, los 7 principios se basan justamente en... Hola a todas y a todos. Desde mi perspectiva, estos 7 principios se basan en esta idea medio peculiar del mandar obedeciendo, y tienen que ver con modos de organizarnos y de hacer las cosas que de manera simplificada lo ponen, a ver si me acuerdo de todos: convencer y no vencer, bajar y no subir, obedecer y no mandar. No sé si ese es nada más. ¿Y los otros 4 no van? ¿Es mi examen? Servir y no servirse. Copiar y no examinar. No. Servir y no servirse. Y bueno, de manera general, son modos en los cuales, creo, la organización y las comunidades zapatistas han buscado construir relaciones sociales que nos lleven a un mundo otro, ¿no? Esto que han llamado el otro mundo posible. Gracias, Pablo. Sí, además van a representar y no suplantar, que también está como parte de estos principios. Pero son estos principios, esta filosofía práctica que caracteriza a las comunidades zapatistas, como se han ido autogobernando. Eso es lo interesante. Muy contraria a la lógica de los gobiernos o del gobierno de gobernar para servirse, ¿verdad? Que es como muy común en este país. Entonces vemos que en realidad la propuesta de Marichuy como candidata independiente es una propuesta que representa a 43 pueblos originarios en México. Es una propuesta que se ha consultado en más de 500 comunidades y que es una propuesta colectiva, ¿no? A Marichuy se le llama una vocera. Sí, en nuestros términos de cómo entendemos la democracia en México, es una candidata independiente, pero en realidad es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Y es interesante, el Consejo Indígena de Gobierno se escribe con C, no con S. Y no es que haya sido una falta de ortografía, sino que la C también nos recuerda que es una propuesta colectiva que representa a la comunidad. El Consejo Nacional Indígena se representa o se constituye por un hombre y una mujer de cada uno de estos 43 pueblos. Entonces, tener a Marichuy es muy importante, pero también tener a las concejalas y concejales es igual de importante, porque digamos que todos representan estas mismas filosofías y estos mismos principios del mandar obedeciendo. Y bueno, para poder tener a la candidatura independiente, en México hay que llenar una serie de requisitos, ¿no? En el que si yo quiero ser candidata independiente, cada uno de estos 48 candidatos independientes que les comenté que están registrados ante el INE, tienen que lograr recaudar 866,000 firmas para poder entonces aparecer en la boleta electoral. Por lo tanto, hay ciertos tiempos que da el INE, el Instituto Nacional Electoral, para que los candidatos y candidatas independientes puedan recaudar todas estas firmas y digamos que pasar la prueba de que ya logramos colectar las firmas y ahora sí se nos puede poner en la boleta electoral. Y es por esto que también se está llamando a que firmemos por Marichuy. Y lo interesante es que firmar por el Marichuy no significa que comprometamos nuestro voto. O sea, es simplemente contribuir a que por primera vez en la historia de México una mujer representando colectivamente a 43 pueblos originarios en el país, ella también es indígena náhua de Jalisco, pueda aparecer en la boleta como opción. Ya si ustedes quieren votar por otro candidato, es muy su rollo, ¿no? Pero no les compromete su voto. Nada más es poder contribuir para que, en este caso, Marichuy aparezca en la boleta. Bueno, como les comentaba, hay 48 candidatos. Dentro de estos, pues, encontramos, por ejemplo, a Margarita Zavala. Sabemos quién es Margarita Zavala, ¿verdad? La esposa del expresidente Felipe Calderón, que Margarita Zavala anteriormente estaba en el PAN, pero como no la apoyó su partido, pues bueno, dijo, ahora voy a contener como candidata independiente.
lo cual también es problemático porque nos hace pensar en que hay un abuso incluso de que es esto de las candidaturas independientes. O por ejemplo está también el Bronco, Jaime Rodríguez, que también está contendiendo a la candidatura independiente como presidente de México, cuando también el Bronco pues ha estado apoyado anteriormente y pertenecía al PRI. Entonces, bueno, vemos que en realidad las candidaturas independientes se prestan, ¿no?, a una instrumentalización. Y es ahí lo importante y lo genuino de la candidatura de Marichuy. Bueno, con este preámbulo yo creo que ya más o menos entendemos de qué va, quién es Marichuy. Bueno, cuando venga Marichuy ya les comentará más desde su voz, la voz de los pueblos, qué es lo que están aspirando, cuál es su agenda, y que nadie más que ellas y ellos lo pueden decir. Yo creo que aquí nada más venimos a informar, no venimos a hablar por ellos, por supuesto que no. Podemos proceder quizás a unas ciertas reflexiones de por qué es importante Marichuy como candidata independiente, pero también qué implica y qué significa para México, para la democracia en México, e incluso qué significa para la historia y la lucha política de los pueblos originarios en el país. Y como bien saben, bueno, sí se representa a 43 pueblos originarios, pero no significa que esta propuesta solamente sea para las personas indígenas, que también nos involucra a nosotras y también nos representa. Entonces voy a ceder la palabra a la compañera Silvia de filosofía para que nos comente un poco algunas reflexiones que puedan también provocarles y hacer que también ustedes participen, ¿sale? Bueno, hola a todas y a todos. La verdad es que me emociona mucho ver esta sala tan llena. ¿Se escucha bien? Sí. Ver la sala tan llena, estando aquí en esta universidad, bueno, es un gusto teneros aquí. Yo voy a contar algunas cositas que tienen que ver sobre los sentidos políticos que se abren a partir del propio zapatismo. Los sentidos políticos y cómo van a desbarajustar los zapatistas los sentidos políticos más clásicos que hemos conocido hasta ahora. ¿En qué sentido, digamos, nos aportan cosas nuevas? Voy a contar también cuál es la perspectiva global. Yo, como podéis escuchar por mi acento, vengo de España y es desde allí desde donde yo viví el zapatismo. Creo que esa experiencia también, quizá aquí como estáis en México, no hay tanta conciencia de lo que supuso el zapatismo para muchas personas en diferentes partes del planeta, no solamente acá en México. De hecho, yo conocí el zapatismo el primer año que entraba en la universidad, era el año 1996, tenía 18 años, y en ese momento había habido este alzamiento zapatista, y entonces se constituyó una especie de comité de apoyo al alzamiento zapatista. Yo no tenía la menor idea de qué pasaba con aquello, qué significaba. Se hablaba de unos indígenas que se habían alzado en armas, en la selva además, entonces imaginar lo raro, lo extraño que sonaba aquello, ¿verdad?, desde la otra parte del mundo. Empecé a organizarme con otras personas que estaban en ese comité de apoyo en la universidad y entonces empezamos a organizar con decenas de colectivos en la ciudad lo que se llamaron entonces los segundos encuentros intergalácticos por la humanidad y contra el neoliberalismo. No os podéis imaginar el impacto que tuvo eso en todos nosotros, en toda la comunidad, digamos, de estudiantes, social, política, de todo el país. ¿Por qué? Porque los zapatistas nos invitaban a muchas cosas, pero nos invitaban sobre todo a conectarnos entre estudiantes, a conectarnos entre campesinos, entre personas sin tierras, entre trabajadores, entre personas migrantes, y nos emplazaban a hacer una política distinta. Nos emplazaban a pensar esta cuestión que ellos llaman de la autonomía, pero no la autonomía como una identidad, ¿verdad? No la autonomía como una posición en el mundo, sino la autonomía más bien como un proceso de transformación colectivo y un proceso de cambio. Después de este encuentro vinieron otros años también, que fueron los años donde estalló el movimiento de resistencia global, de Seattle, Praga, hasta Porto Alegre. Hubo toda, digamos, una oleada donde se empezaban a decir cosas nuevas y donde seguíamos conectándonos y conectándonos. El movimiento global no puede entenderse sin el zapatismo y esto es absolutamente clave. No puede entenderse sin el zapatismo e incluso muchas de las cosas que estamos viviendo hoy tampoco. Entonces hay una genealogía de las luchas fundamental que tenemos que revisar para entender de dónde venimos y por qué estamos hoy acá. Los zapatistas nos enseñaron además varias cosas que, como decía antes, desmontaban los sentidos políticos, como que nos trastocaban y digamos que nos
sacaban del lugar clásico que habitábamos o del lugar convencional. La primera cosa que nos enseñaron tenía que ver con comprender el mundo globalmente. Nos enseñaron que el mundo se estaba globalizando y que en ese mundo globalizado que se abría había muchas diferencias. Y nos enseñaron también a nombrar eso, esa globalización, esas diferencias, y nos dijeron, esto es el neoliberalismo. Era el año 1994 cuando el lanzamiento zapatista, y ellos ya estaban hablando de neoliberalismo. Eso es fundamental, pudimos ponerle nombre a la experiencia concreta que estábamos empezando a vivir. En Europa, en mi caso en España, empezábamos ya a vivir esa intensificación de la pobreza, de las desigualdades, los sujetos más marginales que habitaban en las periferias de las ciudades globalizadas. Empezábamos a vivir la precariedad, ¿verdad? Y todas esas cosas que tenían que ver con ese neoliberalismo. Entonces, primera lección de los zapatistas, nos ayudaron a poner nombre, nos ayudaron a decir, esto es el neoliberalismo, tiene que ver con la globalización y tiene que ver con las diferencias. Los zapatistas nos enseñaron también que el desafío político y que el problema político contemporáneo no era un problema que tenía que ver con las izquierdas y con las derechas, sino que tenía que ver con una defensa de la vida desde abajo frente a aquello que se nos estaba intentando imponer desde arriba, frente a ese nuevo orden mundial que es el capitalismo globalizado, que lo que decían los zapatistas está haciendo es atacar la vida. Los zapatistas además eran como una especie de lucecita, ¿verdad?, que anticipaba todo eso que hoy estamos viviendo con sus enormes consecuencias. Por eso es muy importante escuchar justamente lo que dicen los zapatistas. Entonces nos decían, el conflicto político no está entre la derecha y la izquierda, está entre quienes defienden la vida, quieren cuidarla, quieren mantenerla, y quienes la están atacando. Esto es fundamental porque hace referencia a que lo que está en cuestión y lo que nos pone en peligro es el sistema de acumulación de beneficio permanente, es decir, el mismo sistema y el mismo orden capitalista. Esto nos lo estaban diciendo ya los zapatistas en ese momento y nos decían que se trata de una defensa de la humanidad frente al neoliberalismo. Nos dijeron también otra cosa fundamental, y es que la política no tiene que ver con la forma partido, no tiene que ver con la forma partido y tampoco tiene que ver con la forma Estado. ¿Con qué tiene que ver entonces si no tiene que ver con la forma partido ni con la forma Estado? Pues tiene que ver, decían los zapatistas, con la capacidad colectiva para reapropiarnos de aquello que podemos ser y construir colectivamente una salida. Reapropiarnos de nuestra propia potencia de vida, de nuestra propia potencia de construir un mundo diferente. Eso para los zapatistas es la política, no es la política de arriba, y en este sentido todo el mundo es capaz de política. Eso es lo que nos estaban diciendo. Cuando muchas veces escucháis que los zapatistas están diciendo es que os tenéis que organizar, la gente se tiene que organizar, puede sonar muy duro, pero lo podemos pensar más bien en el sentido este de nos están invitando a hacernos cargo y a sacar nuestra propia potencia y a hacernos responsable de nuestro propio mundo. Eso es fundamental, eso nos dijeron también los zapatistas, y nos dijeron que en esa nueva forma de pensar la política había que caminar preguntando. Esto chocaba mucho porque ¿qué era esto de caminar preguntando, verdad? Como que si caminas y al mismo tiempo vas haciendo preguntas, pero si cuando preguntas normalmente te paras, entonces ¿cómo es esta combinación? Bueno, lo que nos venían a decir era justamente que la política, si la entendemos como esta expresión, digamos, de la potencia colectiva, nunca es una teoría solamente, no se trata de teorizar, siempre es una práctica, pero no es una práctica que ignore la palabra, es una práctica que se tiene que hacer escuchando a los demás y haciéndonos preguntas junto a los demás. Entonces, caminar preguntando fue otra lección fundamental en este tiempo y que sigue siendo fundamental hoy. La otra, que ya la habéis mencionado, es justamente la otra lección, tiene que ver con este mandar obedeciendo. El mandar obedeciendo que, fijaros, rompía con toda la idea de que la política era algo que se tenía que hacer desde las vanguardias políticas, que era algo que tenía que venir de un partido que nos tenía que representar, o de una guerrilla que era una vanguardia, o de un colectivo muy sabio. No se trataba de nada de eso. Se trata justamente de mandar obedeciendo, no se trata de tomar el poder, no se trata de tener una vanguardia, sino de construir conjuntamente. Y fijaros el impacto que tiene esto, que ahora mismo en España, en la ciudad de Barcelona, no sé si sabéis que gobierna una alcaldesa que es un poco sui generis, que se llama Ada Colau. Bueno, el programa de Ada Colau tiene un programa cuando llegaron Barcelona en Comú a la candidatura, cuando llegaron a las instituciones, su programa tiene como código ético el mandar obedeciendo, ¿vale? Entonces, pensar el impacto que tienen estas ideas zapatistas para seguir pensando la política hoy.
Otra de las cosas con las que nos impactaron es esta cuestión del para todos todo y para nosotros nada. Para todos todos, ¿qué significa esto? Y para nosotros nada. Pues significa que los zapatistas, y esto es clave para que lo pensemos hoy, que los zapatistas no pelean por sus derechos. No se trata de una cuestión de los derechos indígenas. O sea, claro que son importantes los derechos indígenas, pero no es eso lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es que lo que está en juego es la vida común, la vida de todos. Por eso es una cuestión de todos, no es una cuestión de los pueblos originarios que lo están pasando muy mal. No, los zapatistas nos están lanzando una pregunta de cómo queremos vivir en común. Pues para todos todo, para nosotros nada. Esta lucha no es por los derechos de determinados individuos, sino que es una lucha por los de todos. Y entonces los zapatistas se pusieron un pasamontañas, ¿verdad? Este símbolo del pasamontañas, es el símbolo que de algún modo lo que nos venía a decir justamente es que cualquiera puede formar parte de eso también. No hay rostro, no hay una cara, no hay un individuo, porque se trata de la lucha de todos. Entonces el pasamontañas como ese símbolo de una lucha que es por la vida, que es en defensa de la humanidad, que es por todos. Y nos enseñaron otra cosa fundamental, que es que la política, las politizaciones, como queráis, es algo que tiene que ver también con el arte, porque es creativo. Y como es creativo y se trata de inventar representaciones, figuraciones, nuevos mundos, entonces es artístico también. Y que necesitamos el arte para crear nuevos nombres y nuevas formas de vida. Y por otra parte también que necesitamos también la comunicación, porque no podemos quedarnos ensimismadas ni aisladas. Las prácticas políticas tienen que tener la capacidad tanto de crear como de expandirse y de comunicar. De hecho, muchas personas asociamos los inicios de Internet al zapatismo porque eran los momentos, digamos, donde había listas de correos que se organizaban desde las cuales te llegaba un correo cada tanto informándote del último comunicado del EZLN y también los indimedias, que eran las agentes de contrainformación. Todo esto tenía que ver con este deseo de comunicar, de expandirse, ¿verdad? De comunicar la nueva forma de hacer política. Entonces, no se trata, como decía, de lo que le pasa a los indígenas, sino de lo que nos pasa a todos. La pregunta es, y es la pregunta que nos toca hacernos hoy, no es ni la de los indígenas, de los zapatistas, ni la de los años 90 que os estaba diciendo, sino a la que nos emplaza Marichuy, es qué mundo queremos. ¿Realmente queremos este mundo? ¿Cómo queremos vivir juntas y juntos hoy? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos construir ese mundo? Marichuy no nos viene, digamos, a desafiar para representar un partido, no viene a vendernos un programa político, ¿verdad? No viene a hacer nada de eso, sino que más bien nos viene a emplazar por la reconstrucción de un nosotros, que pueda justamente hacer frente a la situación que vivimos. Entonces, la pregunta es cómo podemos conectar dolores, cómo podemos conectar deseos, cómo podemos conectar realidades, experiencias que permitan reconstruir ese nosotros. ¿Tendría sentido, podría ser, que los estudiantes de la Ibero, que los trabajadores de otros lugares, que los estudiantes de la UNAM, de otras universidades públicas, que los migrantes se uniesen y conectasen realidades y experiencias para producir un nuevo nosotros que contestase a esta situación? Este es el desafío que nos está señalando Marichuy. Cómo nos organizamos es cómo conectamos todas esas realidades y cómo conseguimos cooperar juntos para construir otra cosa. Y es fundamental también que Marichuy sea una mujer, no es casualidad. No es casualidad que sea una mujer, porque si de lo que se trata justamente es de reconectar deseos, dolores, realidades, experiencias, es decir, de tejer y de volver a tramar en común, ahí hay algo que necesitamos de los feminismos. Necesitamos de los feminismos justamente ese saber hacer que permite poner la vida en el centro y que permite también poner los cuerpos en el centro. Pensemos qué significa y cuáles son las consecuencias políticas de poner la vida en el centro y poner los cuerpos en el centro, y cómo podemos a partir de eso tejer un entramado común que permita conectar todas esas realidades diferentes. Muchas gracias, Silvia. Creo que esto nos da como mucho mayores argumentos también, ¿no? Como para ir construyendo esas mismas preguntas. Quizás sabemos el lunes va a venir Marichuy a la Ibero y hay muchas preguntas que hacer, y quizás también de ahí podemos partir de este conversatorio y saber qué es lo que nos interesa preguntarle a Marichuy y al resto de las concejalas y concejales. Y como bien lo mencionó Silvia, esto nos compete a todas, a todos,
porque es una propuesta de otras formas de gobernar y gobernarnos, ¿no? Otras formas también de organizarnos políticamente. Y aquí lo interesante es ver, contextualicémonos, ¿no? Nosotros, nosotras en la Ibero, que incluso la ubicación de la Ibero está muy lejos, ya nos dice mucho de dónde nos encontramos, ¿no? Que a veces estamos en ciertas esferas que aparecen burbujas y que nos distancian completamente de las realidades. O sea, la ubicación de la Ibero también nos puede decir mucho de incluso nuestros propios contextos. Sin embargo, hay significados de esta propuesta de Marichuy. Aquí lo interesante sería escuchar qué significa la propuesta de Marichuy y del SIC, de esta candidatura independiente, para nosotras como profesoras, como docentes, como colaboradoras, como estudiantes también en la Universidad Iberoamericana, partiendo de nuestros propios contextos. Entonces voy a ceder la palabra a mi compañera Mariana para que nos comente un poquito al respecto. Hola, buenas tardes ya. Buenos días todavía. Estoy muy emocionada de estar aquí y ver el auditorio lleno, hablar del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno. Me parece súper bonito un auditorio lleno de estudiantes dialogando en torno a este tema, ¿no? Yo quiero hablar un poco desde la universidad. Yo estoy al frente del programa de Asuntos Migratorios, pero soy egresada del ITESO también, y desde como estudiante de una universidad jesuita y también como ahora colaboradora en una universidad jesuita, pues me hago muchas preguntas, ¿no? De qué significa esta propuesta para nosotras, para nosotros, en nuestras vidas diarias, en nuestras familias, nuestras amistades, nuestros cuerpos, desde el lugar, como dice Claudia, desde Santa Fe. ¿Qué nos está diciendo el Congreso Nacional Indígena con esta propuesta, no? Yo estuve pensando mucho desde la semana pasada desde dónde hablar, si desde un espacio más político, más teórico de la propuesta, y decidí que lo iba a hacer más desde un espacio personal, desde el pensar y pensarme en torno a este proceso, lo que ha significado para mí. Silvia comentó cuando ella era estudiante lo que significó el zapatismo, y creo que para muchas personas hay un antes y un después, ¿no? Con habernos aproximado a las comunidades indígenas en Chiapas o en el resto del país, en Chiapas por el zapatismo, pero bueno, como dijimos, el Congreso Nacional Indígena no solamente son las comunidades zapatistas, son 43 comunidades organizadas, y en ese sentido también el hecho de que Marichuy sea de un estado como Jalisco, que no hay, bueno, todo mundo cuando sabíamos que iba a haber una propuesta, nos imaginábamos que iba a ser alguna candidata indígena más al sur, y que sea una indígena nahua del sur de Jalisco, también dice mucho, ¿no? Es volverlo a localizar en otro lugar, y también ubicar que el Congreso Nacional Indígena es muchísimo más que el zapatismo, aunque el zapatismo ha sido una pauta para que se constituya y para esa lucha, ¿no? En ese pensar, desde donde yo quería hablar, y retomando el defender la vida y el cuidado de la vida en el centro, y el feminismo como feminista que soy, pues me hace ver que nos están queriendo decir algo también en nuestros lugares, ¿no? Y mucho el zapatismo lo ha dicho: organícense en sus lugares, que acá nosotras ya estamos haciendo lo nuestro, que es resistir y construir autonomía. Entonces, ¿qué significa para nosotras resistir y construir autonomía desde la Ibero y desde nuestras relaciones? Bueno, yo creo que en un principio tiene que ver con cuestionarnos a nosotras mismas frente al Congreso Nacional Indígena. No es una lucha nada más indígena, y por eso están haciendo la recolección de firmas, y por eso están haciendo una apuesta ahora pues mucho más política electoral, que nos sorprendió también a todas y a todas, y que hemos tenido que tener la capacidad de leer por qué lo han hecho, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con este diálogo que quieren generar con el resto de México, un México que se nos está cayendo en pedazos, un México de miles de personas desaparecidas, de miles de asesinatos cada día, un contexto que todos y todas sabemos, y que estoy segura de que en nuestras vidas y en nuestras familias ya lo hemos vivido de manera cercana, a la violencia y el país al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, verles aquí es una invitación a dialogar entre nosotras y a cuestionarnos
desde el Congreso Nacional Indígena qué queremos construir. Y no es nada más la apuesta política de una alternativa frente a las elecciones, sino alrededor de nosotros qué significa el cuidar la vida. Y el cuidar la vida significa construir otro tipo de relaciones entre nosotras y nosotros, el también el cuestionar nuestros privilegios, ¿no? ¿Qué significa que sea una mujer indígena? ¿Qué hemos escuchado a nuestro alrededor en torno a la candidatura? Yo, por lo menos en redes sociales, he leído unas cosas terribles, ¿no? Y aplaudimos cuando supimos que era una mujer indígena la que iba a estar al frente, porque se iba a visibilizar de manera muchísimo más clara el racismo, el clasismo y el machismo, y sobre todo el machismo con el que vivimos en este país. Por eso una mesa también de mujeres aquí al frente, porque son espacios que nos tenemos que apropiar y tenemos que dialogar desde nuestros cuerpos y desde nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotras ser mujeres en un país como México? Y por ejemplo, ¿qué significa para nosotras ser mujeres mestizas en un país como México? O sea, ese tipo de preguntas creo que son las que también el Congreso Nacional Indígena nos está invitando a hacernos. La candidatura independiente de Marichuy nos está invitando a hacer, y desde las que deberíamos empezar a dialogar en la Ibero. ¿Qué significa que seamos estudiantes universitarias en una universidad como la Ibero, una de las universidades más caras de este país? ¿Y a qué nos están increpando a involucrarnos? ¿Cuál es nuestro paso por la universidad? ¿Sacar una carrera y tener un buen trabajo? ¿O involucrarnos en los procesos del país desde estos espacios de reflexión que estamos teniendo al interior de la universidad? Creo que son las preguntas que nos deberíamos de hacer, y que yo las lanzo también desde mi paso por una universidad jesuita también, ¿no? Yo viví brigadas a Chiapas, a mí me marcó muchísimo esa experiencia, el haber estado en comunidades, el haber estado en Acteal. No sé si ustedes conocen lo que sucedió en Acteal en el año 97, una masacre en donde asesinaron a 45 indígenas, mujeres, niños, hombres, que estaban en una ermita rezando, pidiendo por la paz de la zona, en el medio del conflicto zapatista, en donde grupos paramilitares pues llegaron y asesinaron, grupos paramilitares organizados y financiados por el partido en el poder, el PRI en ese momento. Y el haber ido y el haber conocido esa realidad y el haber construido desde ahí incluso mi vida entera, mis relaciones, mis amistades, absolutamente todo, es algo que me marcó a mí. Y yo creo que ustedes son una generación en la que tienen la oportunidad de que probablemente este proceso del Congreso, la candidatura de Marichuy y la manera de organizarse en torno a esto también les puede marcar, ¿no? Marcar su camino político, sus relaciones en torno a eso. Yo ahí lanzo como la invitación, y desde el feminismo pues también, ¿qué significa? Silvia hablaba de los sentidos políticos del zapatismo, yo hablo de que lo personal es político, y entonces desde ahí también nos están mandando una invitación a construir nuestra vida, nuestra espiritual, nuestras relaciones en torno al cuidado de la vida. ¿Qué significa el cuidado de la vida? ¿Qué significa el cuidado de la vida en nuestras amistades? ¿Cómo las construimos en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestras familias? Van a ser egresados, van a tener puestos de trabajo, y también seguramente van a tener puestos de poder. ¿Qué significa el cuidado de la vida desde los puestos de poder en donde vamos a estar? Si van a llegar a puestos públicos, ¿eso qué se va a significar también? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y entonces el Congreso Nacional Indígena y la candidatura de Marichuy, ¿qué nos está diciendo en torno a ese poder y a esos privilegios que cargamos? Yo ahí lo voy a dejar nada más. Como les decía, es muchísimo más una reflexión personal, una reflexión que me construye a mí cada día y que me hace cuestionarme a mí cada día, y que yo les invito a que también leamos esta propuesta desde ahí. Gracias, Mariana. Yo creo que lo que lanzas es muy importante, ¿no? Cómo también desde nosotras y nosotros desde estos espacios acompañamos las luchas de abajo, que también pues prácticamente están cuidándonos, cuidando la vida. Y me gustaría también, como para cerrar estas intervenciones, escucharles a ustedes. Aquí tenemos la presencia de estudiantes, a Jimena y Elena, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas.
y su participación en este espacio es de suma relevancia, sobre todo en Ibero. ¿Por qué? Porque sí ha habido una como ausencia de la comunidad estudiantil de la Ibero en esta propuesta, en ir acompañando y apoyando la propuesta, incluso en la recaudación de firmas. Elena y Jimena, de hecho, son auxiliares para el proceso de recaudación de firmas, lo cual es muy interesante. Entonces, les pido también a las compañeras alumnas que nos comenten un poco, ¿no? ¿Qué las lleva incluso a estar como auxiliares? ¿Qué significa para ustedes este proceso, este llamado del Consejo Indígena de Gobierno de Marichuy como candidata independiente? ¿A qué retos también ustedes se han enfrentado al estar en la recaudación de firmas, incluso al interior de la misma Universidad Iberoamericana? Y también, ¿cuáles son aquellos mensajes que les gustaría pues comunicar con sus compañeros? Bueno, antes que nada, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Nos sentimos, voy a hablar en nombre de las dos, nos sentimos como muy afortunadas que ustedes como compañeros nos acompañen como en este foro que a lo mejor no nos incluimos tanto como estudiantes y muchas veces nos vemos muy ajeno a nosotros. A mí me toca hablar de una postura más personal, lo que a mí me ha tocado vivir en este proceso como desde que me enteré quién era Marichuy, cuál era la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, cuál era la propuesta de Marichuy como consejera y como representante de este movimiento. Y a la hora de empezar a organizar, pues yo registrarme ante el INE como auxiliar para la recaudación de firmas nos costó mucho trabajo, sobre todo en cuanto a la difusión, en cuanto a la aceptación de la gente, la aceptación de los estudiantes, porque no es una imagen que se reciba como algo muy normal, ¿no? Nos han tocado de diferentes posturas, y algo que nos ha tocado mucho, que es lo que quiero ahondar, es esta pregunta constante que se nos han acercado, nos han dicho, bueno, ¿qué pasa después, no? O sea, entonces, ¿para qué te doy yo mi firma y para qué apoyo yo a este movimiento y para qué apoyo esta candidatura si al final a lo mejor no se llega a la firma? Y entonces es como, ¿cuál es el objetivo? Ese es el objetivo final, ese es el objetivo como primordial de esta candidatura. Entonces, es como la incógnita, como es la pregunta principal como de la gente que se nos ha acercado. Para esto nos responden con dos vertientes. Son dos objetivos principales que podemos plantear ahorita a corto plazo, ¿no? Entonces dice, uno más importante que otro, pero primero dice, bueno, el objetivo, si no se llega a las firmas, ¿cuál sería? Primero, el Consejo lo ve como, no somos nosotros, como lo comentaban las compañías de la mesa, no es un objetivo para nosotros, no es un fin para nosotros, es algo se habla de comunidad, y se habla de un conjunto de personas. Entonces, ¿qué queremos? El objetivo a corto plazo es armar un grupo, 9 grupos de personas, Marichuy dice, no entre nosotros, no entre los pueblos indígenas solamente, sino como toda esta gente que se ha incluido y que ha decidido formar parte, tanto estudiantes, habla de los trabajadores, los obreros que también se han sumado a este movimiento, que no nada más es, que recordemos como no nada más es un movimiento de pueblos indígenas. Formar 9 grupos temáticos, se los voy a leer porque no me los sé todavía de memoria, pero estos 9 grupos serían sobre tierra y trabajo, justicia, autonomía, mujeres, jóvenes y niños, migrantes, trabajo y explotación, diversidad sexual y personas con discapacidad. ¿Con cuál objetivo? De seguir formando y de formar parte de que los pueblos y que nosotros como mujeres nos acerquemos a los demás sectores de la sociedad. Esto es muy importante, de que nos hagamos parte de la agenda pública, nos hagamos parte de contextualizar mucho, ¿no? Como esto, que no somos ajenos a la sociedad, no somos ajenos a nuestra realidad. Y el segundo objetivo y el que plantea como más importante es que se genere conciencia, que las demandas sean atendidas, que las necesidades que existen en estos pueblos que se han visto rezagados durante años y durante varios contextos como históricos,
no, sean como se pasen a ser parte de la agenda pública y vayan a ser parte de lo que ahora nos preocupa, o sea, entonces, y que si nosotros no llegamos como candidatos a la boleta, que estos no se pierdan, ¿no? Y que esta oportunidad del espacio público y del espacio mediático pueda servir y pueda ayudar para que estos pueblos como que tengan la oportunidad que no han tenido hasta ahora. Es muy importante para nosotros, y sobre todo yo hablando como estudiante, que nos acerquemos más como a este tipo de temas, que nos acerquemos más, que preguntemos, que participemos, sobre todo, porque es muy fácil, como yo me cuestionaba mucho, como a mí que me toca hacer como mujer, como estudiante de una universidad privada, ¿cómo me sitúo yo y qué me toca hacer desde esta posición privilegiada en la que me encuentro? Porque aquí me tocó estar, aquí me tocó nacer. ¿Qué me toca hacer con este papel? ¿Qué puedo yo hacer desde este lugar en el que yo me encuentro con cierto poder, cierta presencia que no todos nacen con la misma oportunidad? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo como yo no pienso vivir y seguir viviendo en un país donde me dé miedo ser una cifra más de las miles de mujeres desaparecidas, donde yo sé que como mujer no tengo las mismas oportunidades que tienen los demás ciudadanos, y que aún así yo estoy en un papel privilegiado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Entonces, por eso yo decidí meterme más, y meterme a investigar, y meterme cuál es esta propuesta. Y fue cuando me decidí a hacer auxiliar y ayudar, por lo menos desde un papel muy mínimo, muy pequeño, a la recolección de firmas y a la difusión de información, de si alguien me preguntó como, oye, pero ¿qué es más? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo funciona esta programa, Marichu? ¿Y qué es? Y siento que entre más, y por eso les agradezco mucho que estén aquí, entre más nos informemos, entre más sea la gente que sepa cuál es la propuesta del Consejo, cuál es el significado y cuál es el simbolismo y la importancia que tiene esto, como lo comentaba Mariana, de primera mujer indígena, y que esté luchando para, o sea, un puesto, o sea, tan importante y tan relevante. Es un parteaguas en nuestra sociedad, y es un parteaguas en nuestro cambio político, que tenemos que tener muy consciente eso. Nunca antes había dado un movimiento parecido. Vivimos movimientos como el movimiento Batista, etcétera, pero nunca representándonos a nosotras las mujeres, una mujer representándonos a nosotras. Entonces, que estemos conscientes de esto y que lo aprovechemos, y que aprovechemos este momento es esencial. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Sí, también ahorita, como al final, decimos, cualquiera que le interese y que no haya firmado y que quiera firmar, un pequeño corte informativo, ya sea aquí conmigo o afuera, parece que hay una mesa, y también ustedes, o sea, como si seguir como con este paso de somos comunidad y no somos nosotras aquí arriba nada más como informando, como alguna propuesta que se les ocurra a ustedes, alguna ayuda, algo que quieran ustedes como acercarse como, y formar parte como de este movimiento que queremos, que sea mínimo, por lo menos estar aquí presentes en la Ibero, que se acerquen a nosotros, que son bienvenidos. El movimiento no somos nosotros, o sea, no es esto el movimiento somos todos, el movimiento es comunidad. Entonces, gracias por venir, y dejo con él. Hola, pues sí, no sé, Jimena y yo venimos más a hablar aquí como estudiantes, y en ese sentido también para que ustedes participen, o sea, el buen momento. Yo la verdad, o sea, a mí lo que me hizo muy importante es como que decimos todos por que Marichu se funcionara para cambiar el medio ambiente, y como cuál era el mensaje atrás del CNI de Consejo Indígena como tal, porque yo la verdad cuando lo escuché me llamó la atención desde las veces que lo vi, entonces empecé a investigar y así, y entendí que el objetivo es más como encontrar un centro de difusión y llamar la atención de los medios, porque antes no lo habían podido lograr, y que tomar en cuenta su voz, ¿no? Y entonces ahí es cuando Jimena y yo decidimos como ayudar como fuera posible, y desde nosotros como estudiantes de la Ibero, primero con la recolección de firmas, pero también abriendo como este espacio que es el que están buscando de difusión y de diálogo,
y también es lo que queríamos abrir aquí hoy. Entonces, no sé si alguno quisiera como compartir qué significó para ustedes la candidatura, o qué entendieron al principio que después les aclararon, o que se metieron a investigar y descubrieron que era otra cosa. ¿Alguien quiere comentar? Sí, disculpa. Hola, ¿qué tal? Sergio Villalobos, vengo del CIDE. Me acuerdo que en el 2013-2014 el subcomandante Marcos anunció su desaparición y la aparición del subcomandante Galeano. Se me hizo algo extraño, en un momento hasta me pareció gracioso. Después lo comprendí y comprendí el significado, que al final de cuentas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el movimiento indigenista en el país no es una cuestión de líderes o de personalidades, sino de organización colectiva. Marichuy me hizo comprender eso unos años después, bueno, lo comprendí antes, pero unos años después quedó marcado en el sentido de que al final de cuentas no era el subcomandante Marcos, sino era una organización, y una organización colectiva que tiene un fundamento y un proyecto revolucionario y transformador. Cuando yo vi las candidaturas, cuando veo los precandidatos a la presidencia de la República, el único proyecto que me llama la atención es el de Marichuy. ¿Por qué? Porque es el único que propone cosas distintas y es el único que tiene un discurso diferente a los demás. Creo y me da la impresión de que muchos de nosotros nos levantamos todos los días y nos sentimos vacíos de alguna forma, como si nuestra vida no tuviera sentido, como si hubiera cosas que debieran de ser diferentes. Creo también que muchos de nosotros a veces decimos, es que no puede ser distinto, esto es así y así será. Pero si en nosotros queda una llama, una esperanza, algo que nos haga sentir y mover, que las cosas pueden ser diferentes, pueden ser diferentes. Marichuy creo que es un proyecto que nos invita a soñar, a darnos cuenta que es posible otro mundo. Y ahora ellos lo lograron hacer en Los Caracoles, en Chiapas, y nos están exigiendo que nos demos cuenta de que estamos viviendo en un mundo que ni siquiera es congruente con nuestras convicciones ni con los valores que compartimos. Entonces, eso es lo interesante del movimiento de Marichuy, que nos invita a crear un movimiento nacional, una organización nacional desde abajo, con los pobres, con la gente que no tiene internet, con la gente que tiene que estar pidiendo la comida todos los días y sobreviviendo. Mucha gente lo ha hecho. Roberto Castillo está aquí adelante y está soñando y tiene un proyecto por el cual está luchando. Y así como él lo está haciendo, así lo estamos haciendo muchos de nosotros. Yo los invito, Marichuy no va a llegar a la boleta, pero ya nos invitó a hacer la reflexión de que una sociedad es posible, es distinta. Entonces vamos a organizarnos y empecemos ahora y soñemos en una sociedad diferente, más justa y más pacífica, donde todos puedan vivir en dignidad. A los privilegiados nos va a costar mucho más, porque vamos a tener que perder, pero créanme que si logramos construir una sociedad diferente, lo que vamos a ganar va a ser mucho más de lo que vamos a perder. Muchas gracias. Roberto, que te lo doy. Entonces vamos con Majo. Hola, no sé cómo por dónde empezar, pero creo que más bien, o sea, les voy a compartir